Bienvenidos al segmento Carne, Leche y Salud, un espacio donde conversaremos con especialistas profesionales acerca de los beneficios, las propiedades y toda la información referente a la carne y leche de res. Quiero invitarlos a acompañarnos el último viernes de cada mes a través de las redes sociales de Fegasa Cruz y Fan de la Carne. En esta primera edición de nuestro segmento nos acompaña una destacada profesional de la salud. Antes de presentárselas, vamos a conocer un poco acerca de su perfil profesional. Ella es la doctora María Fernanda López, médico cirujano, con posgrado en clínica estética y reparadora, especialidad en medicina ortomolecular, posgrado en nutrición clínica, especialista en epigenética, máster en medicina ortomolecular, médico y coach certificado de MedRx. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento. Gracias por aceptar la invitación para compartir toda su información y conocimientos con nosotros. Buenas tardes, Soleil. Un gusto saludarte. La verdad que yo estoy contentísima en poder compartir información sobre cómo podemos mejorar nuestra salud, que como médico veo muchísimas enfermedades crónicas, y pienso que compartir la información con la población va a ser de suma importancia. Bueno, la verdad es que tengo muchas preguntas para hacerle, pero en esta nuestra primera sesión he seleccionado dos. Pero antes de arrancar con las preguntas, tengo una duda que quiero que usted me la aclare. ¿Qué estudia la medicina ortomolecular? Y ese es algo que me apasiona muchísimo. Y la medicina ortomolecular no es más que buscar la raíz de los problemas de los pacientes. Hoy en día la gran cantidad de personas tienen enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, que es una enfermedad, cáncer, fibromialgia, enfermedades autoinmunológicas. Entonces, muchas de esas enfermedades están asociadas al estilo de vida que llevan las personas. Y en ese estilo de vida tomamos en cuenta la alimentación, la actividad física, el sueño y el descanso, e inclusive los tipos de pensamientos que tenemos, si somos unas personas positivas o no. Entonces, la medicina ortomolecular trata de detectar entre esos pilares qué está funcionando mal en la vida del paciente y tratar de resolverlos para que podamos revertir esas enfermedades. Muchas enfermedades que nos enseñaron que no tienen cura, como hipertensión, diabetes, sí tienen cura y la podemos revertir cambiando nuestro estilo de vida. Entonces, eso es lo que estudia la medicina ortomolecular. Gracias por la explicación. Estoy convencida que vamos a aprender bastante en todas nuestras sesiones. Bueno, la primera pregunta que he seleccionado es sobre todo porque escuchamos mucha información que a la vez es desinformación en el internet, en las redes. Entonces, ¿es saludable comer carne de res? Esa es una pregunta bastante interesante porque yo soy promotora del consumo de proteína porque nuestra biología como seres humanos está formado en base de proteínas, ¿no? Entonces es interesante que me lo preguntes de esa manera porque muchas personas hoy piensan que el consumo de proteína animal no es saludable para nuestra salud, para nuestro estilo de vida. Entonces, toda esta información, como tú misma lo dices, la desinformación, están basados en estudios que se han presentado que satanizan a la carne, en estudios observacionales, y eso hay que tenerlo claro. ¿Qué son estudios observacionales? Que simplemente le dan a las personas una encuesta para ver qué cantidad de carne han consumido y simplemente lo relacionan con las enfermedades que tienen esas personas. Pero lo interesante es que como estos estudios son dirigidos, no le preguntan a esas personas qué más consumen, porque normalmente las personas no solo consumen carne, las personas consumen carne con pan, con papas fritas, con soda, y no vale sacar una conclusión de que es la carne lo que hace daño sin tomar en cuenta todo lo demás que consumen las personas. Entonces, esos estudios que han sido sacados en los años 90, más o menos, no tienen un fundamento científico porque son observacionales. Y en base a eso fue que se empezó a promover que la carne no era saludable. Por lo tanto, nosotros, yo en el centro donde yo trabajo, promuevo mucho la alimentación en base a proteínas, porque si nosotros nos ponemos a pensar la composición del cuerpo humano, nosotros somos hechos en base a proteína.
nuestra piel es proteína, nuestro cabello es proteína, las uñas, todos los órganos son formados de proteínas, los huesos, el músculo, los neurotransmisores, que son moléculas llamadas serotonina, dopamina, que nos producen felicidad, nos producen bienestar, son formados a partir de las proteínas. Las enzimas digestivas que nos ayudan a digerir todo lo que es los alimentos que vamos a consumir son formadas de proteína. Entonces, dentro de la biología del ser humano, los aminoácidos son esenciales. Los aminoácidos son los que van a formar proteína. ¿Y qué significa que algo sea esencial? Que lo necesitamos obtener de una fuente externa para que nuestro cuerpo pueda trabajar de mejor manera. Sabiendo eso, si nuestra composición básica del cuerpo es la proteína, definitivamente la proteína es saludable para nuestra salud. En la proteína existen algunos nutrientes que no encontramos en ningún otro alimento. Por ejemplo, en la propia carne encontramos los 9 aminoácidos esenciales completos, esenciales que, como lo había mencionado, lo necesita nuestro cuerpo para un óptimo funcionamiento. Y es interesante porque si nos ponemos a fijar a través de toda la evolución del ser humano, siempre hemos sido carnívoros. La composición, por ejemplo, de nuestro pH gástrico, de nuestro estómago, es compatible con un animal carnívoro. Nosotros los seres humanos estamos en el tope de la cadena de alimentación. Entonces nosotros somos del grupo del reino animal, nosotros necesitamos proteína animal. Porque, ¿qué es lo que nos diferencia, por ejemplo, de nuestros primos más cercanos, los monos? Es que ellos tienen un tubo digestivo mucho más grande, que necesitan fermentar. Nosotros los seres humanos, para evolucionar, tuvimos que achicar nuestro tubo digestivo para que el cerebro pueda crecer. Tanto es que el cerebro del mono es mucho menor al cerebro del ser humano. Entonces, realmente comer carne, más que ser saludable, es una necesidad biológica del cuerpo humano, ¿no? Y cuando hablamos de carne, algo que me gusta resaltar de Bolivia es que aquí nosotros tenemos una buena calidad de carne. Aquí el ganado todavía tiene ese pastoreo, el ganado recibe la luz del sol, entonces esa calidad de carne que nosotros tenemos aquí es excelente. Además te comentaba, ¿no?, de los 9 aminoácidos esenciales que nosotros tenemos en la carne, existen otros nutrientes que solo encontramos en la carne. Por ejemplo, la vitamina B12. La vitamina B12 es esencial para no tener anemia, para tener una buena formación de glóbulos rojos dentro de nuestro cuerpo, y solo la encontramos en la carne. Algunos tipos de vitaminas, porque no nos hicieron ver o darnos cuenta de que la carne también tiene vitaminas, la carne también tiene antioxidantes. La carne tiene, por ejemplo, una de las vitaminas que está en la grasa de la carne, que también es saludable. Yo sé que vamos a hacer varios videos hablando de también la grasa de la carne, porque es importante. No solo no es colesterol únicamente, también es vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. La vitamina D, por ejemplo, que hoy se ha hablado tanto, que estamos en una época de pandemia, que se necesita consumir mucha vitamina D, la obtenemos en la grasa de la carne. Entonces existen muchas vitaminas y nutrientes que también encontramos en la carne, por lo tanto es saludable para nuestro organismo, ¿no? Me gustaría que también más adelante comentarles que, bueno, yo les hablo de esta manera después de haber sido 9 años vegetariana. Al entrar a la universidad no sabía hacer una propia investigación científica y caí en la desinformación que existe muchísimo en Internet, ¿no? Por eso lo hablamos desde un inicio. Qué importante es compartir información real y con evidencia científica, no en base a estudios que no tienen fundamento. Entonces, comparar la proteína animal en realidad no se compara con ningún otro tipo de proteínas. La calidad de la proteína animal es excelente para nuestro desarrollo. Tanto es que una de las cosas que yo más común veo en la consulta es personas con una baja musculatura. Entonces, necesitamos nosotros tener una buena musculatura porque es el sostén de nuestro organismo, ¿no? Entonces, hablando sobre si la carne es saludable o no, es en realidad el nutriente esencial que necesita todo ser humano para estar con buena salud.
Bueno, una explicación bastante amplia, creo que nos queda muy claro lo importante que es para todos nosotros, para todos los seres humanos, el consumo de la carne en nuestra dieta diaria, ¿no? Bueno, lo que usted comentaba me llamó mucho la atención de que usted era vegana o vegetariana. Logré ser vegana casi un año, pero ahí no pude. Pero sí, sí, fui vegetariana 9 años. Bueno, ya vamos a tener oportunidad más adelante de conversar más acerca también de lo que son las dietas, el consumo de carne dentro de las dietas. Bueno, continuando con las preguntas que había preparado para hoy, tengo la duda, ¿hay alguna cantidad específica de carne que debamos consumir? Mira, es interesante porque hoy yo promuevo mucho la alimentación escuchando a nuestro cuerpo, que el cuerpo mismo nos pueda decir hasta cuándo estamos satisfechos y hasta cuándo comer. Pero, por ejemplo, ¿no? Eso ya cuando tenemos una alimentación que empezamos a quitar industrializados y nos basamos únicamente en lo esencial, o sea, en proteínas, en grasas y sí, algo muy leve o muy bajo en carbohidratos se puede. Yo incentivo mucho a mis pacientes que tengan una alimentación instintiva, o sea, seguir el instinto que ellos tienen. Porque sí hay un rango de consumo de proteína mínimo por día, sin embargo, ese rango depende mucho de las actividades que vayamos a desempeñar, si hacemos mucha actividad física o si estamos sentados todo el día, va a determinar qué cantidad vamos a consumir. Pero aproximadamente se debe consumir entre 0,8 a 1,2 gramos de proteína por el peso que tiene cada persona. Por ejemplo, yo peso 55 kilos y si nosotros multiplicamos esos 55 kilos por lo máximo de proteína, tal vez que sería 1,2, me saldría 66 gramos de proteína que yo necesitaría consumir en un día. Esos serían aproximadamente 3 bifes, que realmente no es mucho, eso sumaría 3 bifes de 400, 450 gramos en total, pero que el paciente pueda consumir entre 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilo, mínimo por día para estar saludable o para tener esas necesidades básicas completas. Y es interesante lo que yo te quiero comentar del tema de la cantidad de proteína y la saciedad que nos puede producir, porque uno de los grandes problemas de las personas cuando quieren mejorar la salud o perder peso o cambiar su estilo de vida es que sienten mucha ansiedad. Y el cuerpo cuando siente ansiedad es porque tiene hambre de nutrientes. Y cuando nosotros no le damos al cuerpo esos nutrientes que necesita, vamos a tener ansiedad constantemente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos hambre, en vez de comernos un pan con mantequilla, nos comiéramos un bife, estaríamos con una saciedad más prolongada e inclusive con una disminución en la ansiedad. Es bastante recomendable que no solo la gente joven consuma proteínas, sino el adulto mayor también. Y es interesante porque a partir de los 50 años aproximadamente, nosotros vamos perdiendo la capacidad de absorber todos los aminoácidos que ingresan en nuestro organismo. Y algo interesante que si queremos envejecer con longevidad, subir las gradas sin tener molestia, no tener dolores de rodillas, no tener dolores de espalda, es construir un cuerpo con una buena masa muscular. A mí me pasan casos interesantes, te comento un poco en la consulta, de pacientes que llegan con problemas de artrosis en las rodillas, artritis, no pueden caminar, no pueden subir gradas porque han tenido malas guías de alimentación durante toda una vida y ese es el resultado que vemos hoy también, ¿no? Una población enferma y una población obesa. Entonces, cuando solo simplemente cambio de los pacientes la cantidad de proteína, o sea, les incrementamos un poco más esa cantidad de proteínas, es impresionante cómo también ellos aumentan masa muscular sin hacer actividad física. No estoy diciendo que la actividad física no sea necesaria, definitivamente necesitamos hacer ejercicio, pero en estos pacientes adultos mayores, a mí lo que me llama la atención es que solamente cambiando la forma en la que ellos se alimentan, ya mejoran su composición corporal. Y una de las debilidades que vemos hoy en día en el adulto mayor es que no se puede valer por sí mismo, no se puede cambiar,
no puede caminar, empieza con dolores en las rodillas, dolores en la espalda, pero porque no hay un buen sostén en su organismo por un déficit de proteína que, bueno, ha habido durante muchos años por una falta de esa ingesta, ¿no? En los niños es muy importante el consumo de proteínas, ellos gastan demasiada energía. Y si nosotros les damos a los niños alimentos con azúcar, los niños van a estar, pero con una energía, pero en el sentido de no se pueden concentrar, no van a estar tranquilos, van a estar con ansiedad, no pueden enfocarse cuando están haciendo las tareas. Y eso lo veo con mis pacientes, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención que se ve muchísimo hoy en día en los niños es porque tienen una alimentación en base a azúcares, una alimentación en base a carbohidratos y no se les da mucha proteína, por lo tanto esos niños no pueden utilizar ese enfoque, esa misma ansiedad para desempeñar esas funciones. Entonces realmente el consumo de proteínas es muy importante desde la niñez hasta la etapa del adulto mayor, porque bueno, si vemos como lo habíamos mencionado, ¿no? La composición corporal del ser humano en su gran mayoría son aminoácidos, son proteínas. Entonces nosotros tenemos que comer los alimentos de acuerdo a lo que estamos compuestos, ¿no? Porque hoy en día la base de la población es en base a carbohidratos. Y los carbohidratos no construyen neuronas, los carbohidratos no construyen músculo, los carbohidratos no construyen enzimas digestivas. Entonces hay que cambiar ese concepto de que necesitamos comer una gran cantidad de carbohidratos. Más bien lo que yo promuevo mucho es que la base de nuestra alimentación tiene que ser la proteína. Muchísimas gracias, doctora. Tengo tantas preguntas para hacerle, pero vamos a dejar estas dos primeras para nuestra primera sesión. Quiero comprometerla también a acompañarnos en las próximas ediciones de este segmento Carne, Leche y Salud y que nos acompañe en el siguiente para hablar acerca de la dieta carnívora, que me llama mucho la atención y estoy segura que va a ayudar a muchas personas, sobre todo por este tema que hablábamos anteriormente de la desinformación que se maneja mucho en redes sociales. Y lo que busca este segmento es principalmente informar y guiar a las personas en torno al consumo de la carne de res, los beneficios, las propiedades y los beneficios propiamente para la salud. Cualquier consulta que tengan, invitamos a todos los seguidores a que los hagan en los comentarios. También vamos a poner los datos de la doctora María Fernanda para que ustedes puedan seguirla a través de sus redes sociales o contactarse con ella para alguna consulta que deseen hacer. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Por favor, su despedida en esta primera edición. Muchísimas gracias a vos, Soleil. La verdad que a todas las personas que nos ven, he estado buscando el camino de la salud, no solo de mi salud, sino cómo ayudar a mis pacientes, porque la realidad es que cada vez tenemos a gente más enferma y cada vez gente más joven enferma. Y eso está relacionado directamente con nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida, y eso va de la mano de la alimentación. Entonces, yo me siento contenta de compartir con ustedes información que yo vengo buscando hace muchísimos años para mi salud y para la salud de mis pacientes. Y bueno, poder compartir con ustedes si tienen alguna duda. En todas mis redes sociales comparto todo lo que como todos los días. Ahí van a ver lo carnívora que soy y que lo promuevo, pero es por un beneficio que tengo con mi salud. Entonces, estoy agradecida y esperando que tengamos una próxima reunión para seguir compartiendo. Gracias por acompañarnos en esta primera edición del segmento Carne, Leche y Salud. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales de Fegasa Cruz y Fan de la Carne, para que juntos podamos aprender mucho más acerca de los beneficios de la carne y la leche de res. Hasta una próxima oportunidad.